a nuestro jefe de sector, licenciado Rigoberto Álvarez Figueroa, también la posibilidad de que nos acompañe. Estamos aquí desde la mañana trabajando con compañeras y compañeros con ustedes. Gracias, Rigoberto. Y también agradecer la presencia del supervisor de la zona, el maestro Cuauhtémoc. También muchas gracias, Cuauhtémoc, por acompañarnos. Y agradecemos también la participación del maestro Gilberto Zavala Guzmán, que es jefe técnico pedagógico, y de la maestra Sara Carrión, que seguramente ustedes ya los conocen. La maestra Sara Carrión, jefa de enseñanza, que ha estado trabajando para la certificación como evaluadora de docentes y de directivos. Ellos van a estar trabajando con nosotros. Pasen, compañeras, pasen y siéntense. Entonces, bueno, pues la intención de esta reunión, el propósito de la reunión, es el puntualizar algunas cuestiones que tienen que ver con este asunto de qué todo consideramos que podemos concluir con estas puntualizaciones de cómo va a ser este proceso de la evaluación que será este próximo fin de semana, como ya lo saben todas y todos. La idea es insistir, comentar algunas cuestiones que tienen que ver con el propio momento ya de la evaluación y que sabemos nosotros que es muy importante el tener algunas cuestiones ahí derivadas de cómo se va a dar el proceso. Insistir en lo que ya hemos comentado en algunos otros momentos. Lo que nos están solicitando en términos de la planeación didáctica, en este caso argumentada, tenemos que argumentar por qué la hicimos de una u otra forma. No es algo que sea diferente a lo que hemos hecho durante muchos años. La gente que lleva 30, 40 años de servicio frente al grupo, 20 años de servicio frente al grupo lo sabrá, la gente que lleva 10 años en esa misma condición lo sabrá. Todo el tiempo hemos hecho nuestra planeación en base a un diagnóstico. Todo el tiempo hemos diagnosticado. El estudio socioeconómico que nuestras compañeras o compañeros de trabajo social, cuando nos reunimos, nos comentan cuáles son las diferentes condiciones en las que encuentran, según los datos que el padre de familia da en aquel documento que se llena, el famoso estudio socioeconómico, el famoso cuestionario de estudio socioeconómico, y nos comentan qué situaciones detectan ellos en esa cuestión del diagnóstico interno que tiene que ver con lo que ocurre en casa. Si son familias monoparentales o parentales las de donde vienen nuestros alumnos, es decir, si viven con papá nada más o con mamá nada más, quienes se encargan de la crianza del alumno o de la atención al alumno es la abuelita, que en muchas ocasiones nos ocurre así, o son los tíos, etcétera. Todo ese contexto regularmente lo hemos trabajado durante mucho tiempo. La otra cuestión lo que ocurre en el contexto externo, lo que ocurre en la escuela, lo que se da en la escuela, que todo tenemos en la escuela para apoyar el aprendizaje de los alumnos, de las y los alumnos, que todo existe en la escuela para apoyar ese aprendizaje. Eso también lo tenemos y lo tenemos claro. Sabemos con qué todo podemos contar para ello. Sí tenemos aula de medios, tenemos biblioteca como en este caso, o sea, todo ese tipo de cuestiones que es algo que siempre hemos trabajado. Y bueno, pues ni más que decir del examen de diagnóstico de conocimientos. Ese siempre lo realizamos. Si yo soy maestro de historia y voy a impartir tercer grado y no di segundo grado el año anterior, de cualquier manera les hago un examen de diagnóstico de conocimientos a los alumnos para recuperar los aprendizajes previos, para saber qué han aprendido mis alumnas y alumnos, cómo vienen, ¿sí? Entonces, pues esa parte también del diagnóstico también siempre la hemos hecho y a partir de ello es como hemos planeado. Ahora en este ciclo escolar también nos dijeron, a partir de la guía de la fase antes de la fase intensiva de la octava sesión del ciclo escolar pasado, eso nos decían. Yo mismo en el momento que fui coordinador, así también lo pedía.
en aquellos momentos, en aquellos tiempos, porque no salió alguien en el primer momento a decir, no sabes qué, no lo solicites ahorita, porque no puedo diagnosticar, sí, o no puedo, planear si no tengo un diagnóstico, y el diagnóstico lo puedo generar cuando conozco a mis alumnos. Si no conozco a los alumnos, no puedo generar ni el diagnóstico ni la planeación, ¿sí? Entonces, como docentes lo entregábamos, y como coordinadores lo solicitábamos. Esta fase del consejo técnico en este ciclo escolar, la fase intensiva, que está muy ligada con el asunto de la evaluación y de la planeación didáctica argumentada, nos pide y nos exige ahora, nos pidió y nos exigió que no entregáramos ninguna planeación hasta que no tuviéramos a nuestros alumnos y los conociéramos y tuviéramos ese diagnóstico. ¿Cierto o no? Sí, acordémonos que así fue y que el diagnóstico lo empezamos a revisar en esta segunda sesión. ¿Sí nos acordamos de eso? En la segunda sesión empezamos a revisar qué había ocurrido, qué habíamos hecho con esa cuestión. Entonces todo va ligado, pero es parte de lo que siempre hemos hecho, que ahora le cambiamos de nombre, lo decíamos. Anteriormente no hablábamos hace 30 años, 35 años, y ya estoy diciendo cosas que no debo decir. No hablábamos de estilos de aprendizaje. En serio, no hablábamos de eso. Nos reuníamos para hacer nuestra planeación, nos juntábamos, aprendíamos unos de otros, había gente que nos daba orientaciones. Nosotros tomamos los cursos de N1, planeación por objetivos y todo ese tipo de cosas que nos tocó en aquel tiempo. Pero no nos hablaban de estilos de aprendizaje, quiénes eran kinestésicos, quiénes auditivos, quiénes visuales. Planeábamos para todos en general, como se tiene que seguir planeando ahora, que tenemos que conocer y saber los estilos de aprendizaje de nuestros alumnos, sí, pero yo hago la planeación para mis grupos utilizando los 3 estilos, o no utilizando, sino para los 3 estilos de aprendizaje. No lo hago, no voy a decir voy a hacer una planeación para los visuales, una para los kinestésicos y una para los auditivos, no digo eso. Lo que hago es una planeación tratando de que sea útil para los 3 estilos de aprendizaje. Pero eso antes no lo había y sin embargo lo hacíamos. Lo hacíamos, así era. ¿Sí? No nos hablaban de ajuste curricular, que ahora tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama ahora? Adecuación curricular, que es lo que tenemos que hacer con los niños de capacidades diferentes o con alguna discapacidad. No nos hablaban, tampoco nos hablaban del asunto de las inteligencias múltiples. No había eso. En serio que no había eso. Sin embargo, lo hacíamos y lo hacíamos muy bien, como ustedes lo hacen también. Lo que nos están pidiendo es que, bueno, lo trabajemos ahora, lo realicemos conforme a esa denominación que ahora tiene. Pero que es parte de nuestra práctica docente. Entonces, no nos agotemos con todo esto, no nos sintamos más presionados de lo que ya estamos, ¿sí? La idea del día de hoy es no saturarlos más, sino comentarles algunos tips que tienen que ver con esto, con el asunto del examen, y cumpliendo parte de lo que nos habíamos comprometido a hacer, no dejarlos solos, trabajar con ustedes hasta el final. Se realizó esta guía por parte del departamento, la hizo conjuntamente los compañeros del técnico pedagógico, que cada vez son menos, en coordinación. Y son menos, ¿por qué? Porque también a nosotros nos alcanzó el asunto de la promoción. Los compañeros que estaban en el pedagógico dijeron: yo quiero ser jefe de enseñanza, yo quiero participar para hacer esto, y nadie se lo regaló. Ellos participaron, hicieron el examen e inclusive se nos fueron para el Valle de Toluca, 2 de ellos, con un alto desempeño, ¿sí? Pero ellos también participaron en esto, y coordinados por el maestro Gilberto Zavala, esta cuestión de esta guía didáctica. Esta no dice guía didáctica, guía didáctica o guía para la planeación didáctica. Argumenta, nada, dice guía para la planeación didáctica, porque el argumento es cuando decimos por qué lo hice así, por qué lo hice así, ¿sí? La tienen los directores, pero no se me angustien si no se las han prestado los directores, que se las pueden ustedes solicitar, no hay problema, la pueden checar en el blog del departamento, ¿sí? En el blog del departamento ahí la encuentran, ¿sí? Ahí van a encontrar la guía, la pueden descargar sin mayor problema, guardarla y utilizarla cuando ustedes quieran.
No es un mandamiento, no es un código tampoco, es una sugerencia, es una propuesta, nada más. No es una línea, ¿sí? No estamos diciendo, váyanse con esta y no le hagan caso a ninguna. No, tomen de esta lo que quieran tomar, lo que puedan tomar, lo que les sea útil y lo que no, deséchenlo sin mayor problema. Es más, si no les sirve para nada todo el documento, también no hay problema. Es una propuesta. Pero, en un ratito más nos va a hablar el maestro Gilberto de ello. Pero el propósito de todo esto es lo que ya habíamos dicho desde un inicio. No dejarlos solos, ¿sí? Y eso es lo que estamos tratando de hacer. El día de hoy nos están acompañando coordinadoras y coordinadores, porque la idea es enlazarlos a todos con el asunto este de la planeación, ¿sí? Esa es la intención, enlazarlos a todos para que de alguna manera todos estemos en la misma sintonía. Entonces, bueno, el propósito pues finalmente de todo esto es platicar un rato respecto a esta cuestión, dar algunas orientaciones, que son meras orientaciones. Y la intención es que a ustedes les vaya bien en toda esta cuestión de la evaluación del próximo fin de semana. Entonces, bienvenidas compañeras, bienvenidos compañeros, y yo espero que sea de utilidad lo que aquí trabajemos, que es más o menos alrededor de 2 horas lo que vamos a trabajar, y que les sea de toda utilidad posible. Vamos a pedirle al maestro Gilberto que tome la palabra para que él haga la presentación de lo correspondiente. Adelante. A buscar la manera de hacerlo de la mejor forma posible, ayudar lo más que podamos, esa es la intención, ¿sí? Agradecemos mucho su presencia, muy amables, regreso y mucho éxito en la actividad